En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor está contigo, mi hermano, mi hermana. Soy el Padre Cristian de Congregación del Espíritu Santo. Desde la parroquia San Pablo Apóstol, comparto contigo esa primera de esa serie de reflexiones o charlas por la cual preparamos para la consagración total a Jesús a través del por el Inmaculado Corazón de María, que será el 8 de diciembre. Esa será la culminación de un largo tiempo de oración y ayuno que la comunidad parroquial ha convocado desde el inicio de la cuarentena, que hemos hecho en 2 etapas. Gracias a todos los valientes que se han dicho sí a María y Jesús, sabiendo que solamente por oración, ayuno y penitencia podemos reparar el daño que el pecado ha causado a la humanidad y salvar las almas. Queremos reflexionar y compartir con ustedes sobre los dogmas de la Santísima Virgen María. Y tenemos 4 de esos dogmas que la Iglesia nos ha propuesto, es decir, las enseñanzas verdaderas que aún no encontrado en la Sagrada Escritura, pero son verdaderas, como la Iglesia saca sus enseñanzas o fuente de su sabiduría de la Sagrada Escritura, de la tradición. Las dogmas vienen de la tradición de la Iglesia. Esos dogmas son la maternidad de María, el Theotokos, la Inmaculada Concepción de María, la perpetua virginidad de María y la asunción de María al cielo. Me corresponde compartir contigo sobre la Inmaculada Concepción de María. Cuando hablamos de Inmaculada Concepción de María, ¿qué quiere decir? Pero antes, como introducción, quiero que tú sepas que la Iglesia tenemos 3 niveles de culto. El primer de ese nivel es lo que llamamos la latria. Latria es ese culto que damos a Dios como el supremo, único Señor y Creador del mundo, el Todopoderoso. La latria. El segundo nivel es lo que llamamos hiperdulia. H-I-P-E-R-D-U-L-I-A. Hiperdulia. Ese es el culto especial que damos a la Santísima Virgen María por su grandeza, y le veneramos con el culto especial que llamamos hiperdulia. Y el tercero de ese culto que tenemos o rendimos es la dulia. Y esa es la veneración que damos a los santos y a los ángeles por la excelencia de sus virtudes. Bien, ya sabes por qué y cómo la Iglesia tiene un honor especial, una veneración especial a la Virgen María. Bien, ¿qué es la Inmaculada Concepción de María? Cuando hablamos de la Inmaculada Concepción de María, es decir, que la Virgen María, hija de San Joaquín y Santa Ana, según la tradición, fue concebida sin la mancha del pecado original, como divino don a quien estaba predestinada a ser la Madre de Dios. Estoy seguro que cuando hablamos de concepción Inmaculada de María, generalmente mucha gente piensa de la concepción de Jesús, la concepción virginal que María tuvo cuando el ángel Gabriel le visitó, lo que recordamos el 25 de marzo. Y luego de 9 meses llegamos a 25 de diciembre, que es la Natividad. No, la Inmaculada Concepción de María no significa la concepción virginal de Jesús. Sabemos que
la concepción es el instante mismo en que comienza la vida humana. El preciso momento en que empieza a existir una persona en el seno materno. A partir de esa primera definición, a partir de ese primer momento que decimos que María está concebida en el vientre de su madre, Ana, sin pecado, sin mancha de pecado. ¿Qué quiere decir? La doctrina de la Iglesia nos enseña que al venir de ese mundo, todas las personas nacidas de hombre y mujer, por supuesto, todos nacimos de hombre y mujer, venimos en el mundo con la mancha de pecado original, la consecuencia de la caída de Adán y Eva. Esta dogma de Inmaculada Concepción de María implica que María comenzó a existir en el vientre de su madre Santa Ana, preservada de toda culpa, pues desde el primer instante en que fue constituida como persona, lo fue inmune de toda mancha de pecado, al igual que luego su Hijo Jesús. Esto implica la ausencia total de pecado por siempre en su alma y su plenitud de santidad por estar llena de gracia. Y por eso, cuando rezamos, dice, Dios te salve María, llena eres de gracia. Esa palabra le fue dicho Dios a través de boca del ángel Gabriel. Eso implica que la purísima concepción es un altísimo privilegio, un don concedido solo a la Virgen, quien había sido predestinada para ser la madre de Dios. Ese suena, entre comillas, ilógica, no es científico y por eso se llama dogma. Dogma es artículo de fe revelado por Dios y que se debe ser obedecido. Y por eso el Papa Pío IX, en el año 1854, el 8 de diciembre, definió esa dogma. El dogma es enseñanza oficial de la Iglesia que se debe obedecer en un documento que llamamos bula. Bula es como decreto con que representantes de Jesús en la tierra define artículos de fe. Esa bula se llama Ineffabilis Deus en latín, es decir, el Dios que nunca falla. El Papa Pío IX declaró así la dogma de la Inmaculada Concepción en esos términos: declaramos, proclamamos y definimos que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, y en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano. Esta dogma está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. En esas palabras, el Papa Pío IX definió la dogma de la Inmaculada Concepción. En la Iglesia tenemos una enseñanza o dogma de pecado original, que dice que el pecado original se transmite a todos los hombres de generación en generación, todos hombres nacidos en la tierra. De tal modo que todos somos concebidos en pecado y por eso bautizamos a uno de los recién nacidos que no han conocido qué es pecado o no qué es pecado. Porque todos nosotros nacimos con esa mancha que llamamos pecado original por la caída de Adán y Eva. Y en esa dogma de la Inmaculada Concepción quiere decir que María fue el primer ser humano desde Adán y Eva que nació sin esta mancha. En consecuencia, había en ella ausencia total de inclinación al mal. Esa inclinación al mal que llamamos la concupiscencia es lo que nos lleva muchas veces inclinados a pensar en mal, obrar mal, a pesar de que hemos confesado
estamos rezando mucho, pero siempre hay una inclinación en nosotros al pecado. Esa inclinación natural del hombre al pecado está ausente en la Virgen María, porque fue concebida sin mancha de pecado original. Y por ende, hay que negar en María aún la menor imperfección moral. Siempre tuvo la perfecta subordinación a Dios. Sus juicios fueron siempre rectos y su voluntad estuvo siempre orientada al bien verdadero, ya que tenía un altísimo grado de gracia de la caridad que inclina con tanta fuerza el alma hacia el amor de Dios, que la aparta del pecado. Y por eso ella fue el discípulo servidor perfecta que dijo sí total a la voluntad de Dios y siempre mantuvo ese sí. Porque en ella no existe la inclinación a la decepción, al pecado, a la lujuria, a la vanidad. No, siempre inclinación total a Dios por la gracia de esa inmaculada concepción. Bien, después de definir ese dogma en 1854, 4 años más tarde, en la aparición de la Virgen en Lourdes, Francia, a la campesinita que se llama Bernardita. Cuando María apareció a ella, y ella quiso saber quién es, y le dijo: soy la Inmaculada Concepción. 1858. Y es imposible, humanamente hablando, que una campesina de aquel entonces, de no medios de comunicación digital como tenemos ahora, había escuchado o supo lo que es Inmaculada Concepción. Pero para confirmar la verdad de ese dogma que el Papa había definido 4 años atrás, la Virgen misma confirmó a Bernardita: soy la Inmaculada Concepción, en Lourdes, Francia. Por eso, la Iglesia ha celebrado esa solemnidad desde aquel entonces como un artículo de fe. Muy bien. ¿Qué implica la Inmaculada Concepción de María? ¿A qué nos invita? ¿A qué nos desafía? En Paraguay le celebramos como la Virgen de los Milagros de Cacupe. Pero ese es el 8 de diciembre, que es la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María. La Inmaculada Concepción de María tiene un llamado para todos nosotros. 1. Nos llama a la purificación. Sean puros para que Jesús reside en nuestros corazones. Que seamos puros para que Jesús pueda residir en nuestros corazones. María tuvo, desde el instante de su concepción, en el momento que recibió la visita del ángel, como templo de Dios, y ha dado al mundo hasta hoy a Jesús. Y viene del cielo, nos visita en Lourdes, en Fátima, en Gravandara, en Medjugorje, en otros lugares, siempre trayendo a su Hijo Jesús. Porque ella es pura. Entonces, la primera invitación de esa fiesta es que seamos puros en el corazón para que Jesús pueda residir en nosotros, para que podamos compartir Jesús con todo. La pureza de corazón es la condición humana más perfecta para tener a Jesús y compartirle con todo. La segunda invitación de esa fiesta a nosotros nos llama a la consagración total de corazón inmaculado de María. Pues nuestra campaña está caminando hacia esa consagración total. San Luis María de Montfort ha escrito un libro, La verdadera devoción a la Santísima Virgen María, donde propuso el método de 33 días de esa preparación que muchos cristianos han realizado y muchos están preparando a hacer. Que consagrarnos al Inmaculado Corazón de María. Recordamos que los 3 pasos de Fátima, la mayor, Lucía, Dios le hizo quedar más tiempo para promocionar esa devoción y consagración al corazón de Jesús a través del Inmaculado Corazón de María. No sé si ya está consagrado tú y tu familia al corazón de María. La invitación de María a esa
de Inmaculada Concepción es para consagrarnos. Otra invitación de esa fiesta o la dogma de Inmaculada Concepción es para que imitemos a María. ¿Y qué hizo ella? Ella dijo, hágase en mí según tu palabra. Hágase tu voluntad. Ella no dijo, voy a hacer. Dijo, hágase, es decir, dejó que Dios haga su obra en ella. Esa devoción, ese dogma, nos invita también, como María, a siempre dejar nuestra voluntad a Dios para que se haga. Es decir, someter nuestro amor propio, deseo propios, a lo de Dios. Que se haga, dejarnos abandonados en sus manos. No defendernos, sino dejar que Dios obre en nosotros y logra su propósito. Muchas personas no responden a la llamada de Dios. Muchas personas no ofrecen su vida como sacrificio. Muchas personas no prestan su mano a servicio a Dios a través de los demás en la iglesia porque quieren hacer su voluntad. Recen que se haga la voluntad de Dios, pero ellos mismos quieren hacer esa voluntad. Aun cuando viene la cruz, no reconoce ese como la forma en que Dios quiere hacer su voluntad en sus vidas. Huyen y se defienden y eligen caminos, escapan por caminos más fáciles, siempre camino de pecado. María dice, hágase. Esa devoción nos invita también a dejar que Dios haga su voluntad en nosotros, en todo su sentido, en todo que implica ese. Bien, entonces cada vez que como María escuchamos la palabra de Dios, que nuestra actitud sea la misma como de María. Corazón abierto que acoge, medita y deja triunfar la palabra de Dios en nosotros. Ese es lo que nos invita la devoción o la fiesta de la Inmaculada Concepción, el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Dejar el proyecto de Dios triunfar en nosotros. Preparémonos con mucho fervor, con el sacrificio que venimos haciendo de ayuno y oración. Esos son los que necesitamos para la redención humana. El mundo está siendo purificado. Estamos en etapa de purificación de los hijos de Dios. Antes del triunfo del Inmaculado Corazón de María, la humanidad debe ser purificada. Súmate al corazón de Jesús por María y participa con tu sacrificio en ese momento de purificación para ser preservado y perseverar hasta el final. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Por los méritos de la pureza de María, su Inmaculada Concepción, que el Señor te llene con la gracia santificante para que siempre tú puedas decir sí total a la voluntad de Dios, que te libere del espíritu de impureza, todo el espíritu de lujuria que te persigue y no te deje vivir la santidad, tu matrimonio, tu estado de soltero o soltera o tu vocación religiosa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.